Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar que vamos a hacer hoy sobre impulsar el cambio organizacional con datos, ¿vale? Pretendemos profundizar sobre entender comportamientos y hábitos y patrones de comunicación y colaboración y cómo esto influye en productividad y rendimiento corporativo en nuestras organizaciones. Vamos a descubrir cómo el Workplace and People Analytics, veremos, yo creo que es lo que nos interesa a todos, casos concretos que permiten armonizar productividad, bienestar, optimizar procesos, identificar patrones de conducta al éxito y promover, en definitiva, el desarrollo profesional y fomentar la innovación. Para ello tenemos con nosotros a Íñigo Percaz. Buenos días. Él es director de Recursos Humanos de CIC, compañero y asociado de AEDIPE. Y tenemos también a Asier Díez de Unzurrun, que es gestor de proyectos en CIC. CIC, amigos de AEDIPE Navarra y colaboradores desde hace mucho tiempo con nosotros, es una consultora tecnológica navarra especializada en soluciones de colaboración, inteligencia artificial. Ellos tienen sede en Mutilva y oficinas en San Sebastián, Bilbao, Zaragoza y Madrid. CIC lleva ya más de 25 años exportando tecnología navarra a todo el mundo. Y bueno, sin más dilación, si queréis, empezamos con el objeto de nuestra sesión de hoy. Y bueno, Iñaki, me gustaría preguntarte qué ha supuesto la introducción de la analítica en la empresa en general y qué ha supuesto la analítica de datos para los departamentos de recursos humanos como los nuestros. Hola, buenos días a todo el mundo. Encantado de estar aquí con todos los participantes de AEDIPE. Gracias, Alex, por la invitación para poder venir aquí hoy. A ver, la analítica de datos, nosotros siendo personas de recursos humanos, sí que a veces ocurre que cuando nos hablan de analítica de datos nos puede dar miedo, ¿eh? Al menos las cejas se arquean. Pues aquí, sin embargo, quiero comentar que la analítica de datos la tenemos para ayudarnos. Ha venido para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil y a responder preguntas que hemos tenido concretamente la gente de recursos humanos a lo largo de la historia. Los que ya tenemos unos años hemos sufrido esas primeras necesidades que había en la empresa de ¿quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuál es el headcount? ¿Cuántos son temporales? ¿Cuántos son fijos? ¿Dónde está cada uno? Bueno, pues mucha serie de datos que eran necesarios para poder controlar y gestionar las plantillas y la organización que teníamos, ¿no? Entonces, esta era una necesidad y la analítica de datos nos ayuda. Y vamos a verlo luego. Luego, las necesidades fueron cambiando y la gente que estábamos en recursos humanos, pues estaba sentado en el comité de dirección y todo el mundo venía con sus datos, venía con sus análisis y cuando tú ibas a hacer una propuesta o lanzar una nueva política, muchas veces te decían, ya, pero eso, ¿en base a qué me lo estás diciendo? Y entonces, aquí nos iban aumentando las necesidades de poder tomar decisiones basadas en datos. Y los problemas cada vez eran más complejos y otra vez la analítica de datos está aquí para ayudarnos. Y luego, por último, estamos ya todos en esta nueva tendencia de teletrabajo, trabajos híbridos, la guerra del talento tan fuerte que tenemos ahora, y ya no basta con dar un trabajo a una persona, sino que ese trabajo tiene que ser atractivo, tiene que ser bonito, tiene que ser retador y todo esto se engloba en este concepto de experiencia del empleado. Y vamos a ver hoy, a ver si a través de la analítica de datos podemos conocer esta experiencia, estos comportamientos que hay dentro de la organización y podemos medirlos y podemos también utilizarlos a nuestro favor, ¿vale? Entonces, creo que la charla de hoy va a ir en estos pilares, espero que sea entretenida para vosotros. Vamos a empezar un poco con el tema de control y gestión, como os he comentado antes. Aquí he traído, bueno, pues algunos ejemplos en los que la analítica de datos a gráficas y a análisis que nos han pedido toda la vida nos los hace de forma más sencilla, ¿no? Lo que os he explicado antes, que el headcount, ¿cuánta mano de obra directa tienes? ¿Cuánta mano de obra indirecta tienes? ¿Cuántos fijos? ¿Cuántos temporales? ¿Cuál es el coste hora? ¿Cómo es la pirámide de edad? Bueno, ¿cuáles son los niveles jerárquicos? ¿El salario? ¿Cuántas posiciones abiertas tenemos? Bueno, pues a través de cuadros de mando podemos pasar de esos Exceles que teníamos antes a después llegaron los ERPs que también nos han ayudado mucho y nos han hecho la vida más sencilla, pero ahora hay un paso más, pues con todas las herramientas que despliega Microsoft, pues por ejemplo como Microsoft Power BI, que nos hace
fácil tener y adquirir toda esta información. ¿Estos recursos humanos en qué nos ha ayudado? Primero, en que podemos dar confianza, ¿no? Que sabemos cuánta gente tenemos en la organización, tenemos esa foto actualizada, es fácil de trazabilizar y luego además nos va a posibilitar todo este análisis y sobre todo de una forma ágil. Ya no tenemos que estar pidiendo la información de muchos sitios, sino que realmente con un buen trabajo de analítica de datos, pues el dato se recoge o del ERP o de nóminas, etcétera, y se automatiza y no tenemos que ir picando todos esos datos como teníamos antes. Entonces, esa es la primera respuesta a una necesidad que nos da la analítica de datos. La segunda, lo que he comentado antes, cada vez nos han ido subiendo el listón. Cada vez cuando nos pedían, oye, high potentials, queremos identificar quiénes son los high potentials para poder desarrollarlos dentro de la organización. ¿En base a qué lo haces? ¿Es mi opinión contra tu opinión? ¿O podemos intentar encontrar tendencias de comportamiento que nos ayuden a entender quiénes son las personas que van a poder destacar en el futuro? Y claro, eso lo podemos hacer de una forma más científica. A la hora de planificar también, oye, ¿cuál es la mano de obra que vamos a tener? Bueno, si conocemos un histórico, incluso con predicción de datos podemos entender hacia dónde vamos y con ciertas variables podemos afinar mucho más. Tema de atracción de talento, ¿dónde tenemos que hacer las campañas de selección? Sabemos hoy en día cuáles son las fuentes de reclutamiento más eficaces, sabemos que realmente nuestro dinero y nuestro tiempo lo estamos dirigiendo hacia donde vamos a recoger el mejor talento, tenemos todo eso medido, o luego también podemos utilizar chatbots o herramientas de automatización de inteligencia artificial para cribar los currículums y que nos ayuden a maximizar nuestro tiempo, ¿no? E incluso también a veces hay problemas que no son tan claros, que son más ocultos, como la diversidad, ¿no? Bueno, ¿cómo te aseguras que tu empresa es diversa? ¿Tienes los datos para poder medirlo? Tema de género, igual las brechas de género, ¿cómo las podemos tratar y de una forma científica, ¿no? Entonces, todas esas preguntas empiezan ya a tener un calado, una dificultad y sobre todo hay una pregunta que yo creo que la tenemos todos y aquí voy a contar un caso curioso, que es el tema de retención. ¿Cómo te aseguras tú o cómo puedes anticipar las personas cómo están en tu empresa y identificar las que tienen esa tentación de irse, ¿no? Y cómo puedes identificarlo antes de que se vayan. Pues aquí, bueno, pues compartir con vosotros, IBM ha hecho un proyecto grande de analítica de datos y según IBM, ellos son hoy por hoy capaces de identificar el 95% de las personas que tienen intención de salir de la organización y poder hacer medidas para retenerlas. Entonces, en este ejercicio que han hecho, bueno, pues cogieron 32 mediciones, que las he puesto aquí un poco a modo de anécdota, ¿no? Para que las podáis ver, en la que se mide desde la edad, los departamentos, las distancias de casa al trabajo, si está soltero o casado, el salario, pues cómo está sobre la banda salarial, cuándo es la última vez que ha tenido una promoción, cuál es su performance dentro de la organización, cuáles son las relaciones con su jefe, cuáles son sus feedbacks. Bueno, pues una serie de variables que les permite asegurar que ellos identifican este 95% de personas que se quieren ir y que pueden tomar medidas, por lo tanto, para evitarlo. Esto, bueno, pues evidentemente suena muy interesante. Todos sabemos el coste que tenemos si alguien se va de la organización. Entonces, bueno, pues este tipo de análisis empiezan a tomar peso y se pueden hacer. Aquí, si me permitís, voy a hacer una pequeña broma, ¿no? Es como el consejo o la experiencia nos dice, como los anuncios, esto no lo intentes en tu casa solo, sino que lo mejor que podemos hacer la gente de recursos humanos es colaborar con gente que es experta tecnológica, experto en ingeniería, en data analytics, que nos ayude, ¿no? Pues a ver todas estas variables que, como veis, hay unas que son más claras, otras que no son tan claras y que nos ayuden un poco pues, a entender el problema que tenemos, hacernos las preguntas adecuadas y luego encontrar las métricas para poder encontrar las respuestas y las correlaciones que pueda haber para poder tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, esta sería la segunda pata, ¿no? A la que viene la analítica de datos a resolver dudas en el mundo de los recursos humanos. Y ahora viene la tercera, que es todo este boom, todo esto que se oye de experiencia de empleado.
lo que he dicho antes, ya no solamente se trata de dar un trabajo, sino que tiene que ser un trabajo atractivo, interesante, retador, que permita a la persona crecer a la vez que crece la organización. Entonces, bueno, aquí el tema se complica y se complica además porque estamos en una guerra de talento muy fuerte y además pues con temas de pandemias y con ahora los nuevos trabajos híbridos, ¿no? En el que tenemos gente que sí que trabaja en la oficina con gente que no trabaja en la oficina, la pregunta es, vale, ¿y cómo vamos a conocer esto? ¿Cómo vamos a conocer si las personas están bien, están mal y cómo interactúan? Y aquí viene la palabra clave, ¿no? Ahora se trata de encontrar cómo las personas se relacionan dentro de la organización y verlo de una forma actualizada día a día y poder darle un seguimiento para poder tomar estas decisiones. Claro, aquí la pregunta del millón es, ¿vale? ¿Y de dónde vamos a sacar esta información? Entonces, para respondernos, ahora le paso la palabra a mi compañero Asier, que nos va a decir si realmente tenemos hoy por hoy las herramientas para entender el comportamiento de nuestros trabajadores, de nuestros líderes dentro de la organización. Todo tuyo, Asier. Muy bien, gracias, Iñaki. Bueno, hemos visto cómo hasta ahora todo lo que es la analítica de datos en el mundo de recursos humanos ha estado siempre muy centrada en lo que es el análisis de información estática sobre los empleados. Información como podría ser la edad, el género, el estado civil o el nivel salarial. Lo que todavía no se ha llegado a abordar del todo es el análisis de cómo estos empleados se comportan día a día cuando están trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación, en esta parte de la presentación, es ver un caso concreto de cómo Microsoft propone resolver este problema, cómo llegar a entender cómo se comportan los empleados en su día a día. Vale. Microsoft tiene la tesis de que este es esencialmente un problema de disponibilidad de datos. Hasta ahora no podíamos conocer esto porque no lo medíamos y no teníamos información suficiente para poder analizar. Lo que ellos proponen es utilizar como fuente de datos de actividad y de comportamiento de los usuarios lo que es la actividad de los empleados de la empresa cuando utilizan soluciones dentro del ecosistema de Office 365. ¿De acuerdo? La idea es utilizar los miles de correos, de reuniones, de documentos y de chats en herramientas como por ejemplo Outlook o Microsoft Teams para construir una imagen fiel de cómo se está trabajando en la empresa. ¿De acuerdo? Todo esto se materializa en dos soluciones diferentes. Por un lado tenemos la herramienta My Analytics, que es una herramienta que está enfocada en el individuo. Esta herramienta permite a cada empleado de la empresa analizarse a sí mismo, ver qué carga de correo tiene, qué carga de reuniones tiene, cómo es la red de colaboración que ha construido en la empresa, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y también tiene funcionalidades como, por ejemplo, la posibilidad de reservar determinadas franjas de horas dentro de su calendario para llevar a cabo tareas que le exijan concentración. Por otro lado, tenemos la herramienta de Workplace Analytics, que es la que os venía a explicar hoy. Es la más interesante en este sentido. Y es una herramienta que está enfocada, ¿de acuerdo?, en la propia empresa, los propios administradores de la empresa. Lo que hace esta herramienta lo que nos permite es analizar de forma agregada y anonimizada el comportamiento agregado de todos los empleados de la empresa para poder sacar conclusiones sobre sus hábitos de comportamiento y llevar a cabo planes de mejora. ¿De acuerdo? Todo ello muy importante, cumpliendo con los estándares de privacidad de los empleados. Pásame. Gracias, Iñaki. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es ver primero el proceso secuencial de cómo opera esta herramienta. ¿De acuerdo? Lo primero que se hace es generar automáticamente una serie de métricas sobre el comportamiento y los hábitos de colaboración de las personas en la organización. Lo que se hace es se registran las trazas de cada actividad, ya sea la lectura de un correo, el envío de un correo y demás, y todo ello se agrega para generar una serie de métricas de forma automática. A partir de ahí, una vez que las tenemos, estas métricas de comportamiento, se mezclan, se enriquecen con los datos de toda la vida que ya teníamos, datos reales del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. ¿De acuerdo? La idea es tener a la vez los datos dinámicos de comportamiento y los datos estáticos de toda la vida, dígase, por ejemplo, la fuente de contratación, el nivel salarial o cualquier información de tipo estático. Vale.
A partir de aquí, lo que se hacen es utilizar las herramientas nativas de esta solución para la analítica de negocios, de Business Intelligence. ¿Qué es lo que buscamos? Extraer conocimiento a partir de la maraña de datos, ¿vale? Queremos extraer conclusiones a partir de todo este conjunto enorme de datos. Una vez que hemos extraído conclusiones útiles y conocimiento, pasaremos a la acción. Esta herramienta también nos ofrece una funcionalidad que nos permite diseñar y dar seguimiento a planes de mejora. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que hemos detectado que hay un grupo de personas en la organización que está saturado de reuniones. ¿De acuerdo? Y hemos decidido llevar a cabo un plan de mejora en el que fijamos un máximo, por ejemplo, de 20 horas de reuniones semanales y se espera que durante los próximos 3-4 meses la gente que esté incluida en este plan de mejora vaya reduciendo sus horas de reuniones hasta alcanzar ese objetivo. ¿Qué podemos hacer? Desde un punto de vista del empleado que participa en el plan, podrá darse seguimiento a sí mismo utilizando la herramienta de My Analytics y después, a nivel de administración, se podrá utilizar la herramienta de Workplace Analytics para dar seguimiento global al grupo completo, para ver si el grupo en general ha conseguido ajustarse a los objetivos. Muy bien, en el webinar de hoy, por cuestiones de tiempo y de complejidad, lo que vamos a hacer es centrarnos únicamente en la primera parte, en lo que tiene que ver con las métricas de comportamiento que es capaz de generar automáticamente esta herramienta. Veamos un ejemplo. Este primer ejemplo que os quería enseñar es la métrica de horas de colaboración de una persona tanto dentro del horario laboral como fuera del horario laboral. Esta métrica se genera automáticamente para cada persona y para cada día, tomando el tiempo que esta persona dedica a leer correos, a escribir correos, a participar en reuniones o a colaborar en herramientas como Microsoft Teams. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo conocer gracias a esta métrica? Pues una cuestión importante que puedo conocer es la evolución temporal de la carga de colaboración. Saber si en un mes se ha colaborado más que en otro. ¿De acuerdo? Esto es útil porque suele estar muy relacionado con la carga de trabajo que se tiene en la empresa, especialmente si el tipo de tareas que se realizan en la empresa están muy ligadas al uso de herramientas ofimáticas del ecosistema de Office 365. Otra cuestión que puedo conocer también gracias a estas métricas es si existe un exceso de correos o de reuniones en un determinado departamento. Es posible que esto signifique que algunos usuarios, algunos empleados de ese departamento estén teniendo dificultades a la hora de encontrar tiempo para poder llevar a cabo tareas que exijan concentración. Otra cuestión, ya yéndonos más a lo que son las horas de colaboración fuera de horario laboral, sería el poder detectar que si existen problemas a la hora de conciliar la vida laboral con la vida personal. Y más específicamente, ahora en tiempos de pandemia podemos detectar si existen conductas de teletrabajo inadecuadas. Es posible que tengamos personas que tengan dificultades a la hora de ajustar sus horas de teletrabajo a la franja horaria estipulada por la empresa. ¿De acuerdo? Como veis, todas estas métricas, ya solamente en cuanto hablamos de horas de colaboración, nos permiten empezar a detectar grupos de empleados que puedan estar sobrecargados. ¿De acuerdo? Y esto es muy relevante porque nos permite identificar a aquellos empleados que pueden estar desgastados. ¿De acuerdo? La siguiente métrica que os enseño tiene que ver con la calidad de las reuniones que se están manteniendo en la organización. Podemos saber la cantidad de reuniones que ha habido, el tamaño de dichas reuniones, es decir, cuántas personas han asistido a estas reuniones. También podemos conocer la duración de dichas reuniones e incluso podemos saber si ha habido multitasking en estas reuniones. Me preguntaréis, oye, ¿cómo sé yo que en la reunión ha habido multitasking? Pues os pongo un ejemplo. Digamos que yo tengo una reunión con Iñaki, ¿de acuerdo? Iñaki y otras personas. Si durante esa reunión, durante una hora de reunión, yo mando 2 o más correos, la herramienta va a calificarme automáticamente a mí esa hora de reunión como improductiva, como reunión en la que he hecho multitasking. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a conseguir con estas métricas? Pues saber si tenemos excesivas reuniones, si las reuniones son demasiado largas, si hay redundancia en los asistentes, hay demasiada gente, o si no están siendo todo lo productivas y tienen la atención que se requiere. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente métrica tiene que ver, este ejemplo tiene que ver con la dedicación que se da desde la empresa al desarrollo profesional de los empleados. Por ejemplo, podemos saber cuántas horas de reuniones ha tenido un empleado con su superior directo, tanto a nivel individual, a solas, como con más personas en grupo.
¿De acuerdo? Esto es interesante, ¿por qué? Porque me da una muestra del nivel de dedicación que dan los superiores a la mentorización, el coaching y la formación de sus subordinados. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado también, fijaros, podríamos incluso sacar métricas sobre el número de horas que ha tenido un empleado en reuniones con no su superior, sino con su superior N+2, es decir, el superior de su superior. ¿Esto por qué es interesante? Porque nos permite detectar si existen bloqueos dentro de la jerarquía de la organización. Sabemos que el hecho de dar visibilidad a los empleados en la organización es importante de cara a mantener su motivación y reducir la tasa de rotación. Muy bien. Un poco cambiando de tercio, en esta métrica lo que podemos ver lo que podemos evaluar es la calidad de las redes de colaboración que los empleados de la organización son capaces de construir tanto a nivel interno como a nivel externo de la organización. Cuando hablamos de tamaño de una red, hablamos del número de personas con las cuales colabora una persona, un empleado, ¿de acuerdo? Ya sea por correo, por Teams, compartiendo documentos, etcétera. Cuando hablamos de amplitud, hablamos de la diversidad de su red. A nivel interno, la diversidad estaría representada por el número de departamentos diferentes con los que colabora una persona. Y a nivel externo, la diversidad estaría representada por el número de empresas diferentes con los que colabora una persona de la organización a nivel externo, ¿vale? ¿Qué puedo intuir gracias a esto? Pues muchas cosas. Por ejemplo, puedo detectar cuáles son los empleados más influyentes dentro de la empresa. Esto puede ser muy útil y muy interesante de cara, por ejemplo, a que si voy a realizar un proyecto de adopción o de gestión del cambio y necesito un grupo que sean los promotores del cambio, que sean los sponsors del proyecto, sería muy interesante utilizar estas métricas para, oye, detectar cuáles serían los perfiles ideales para formar parte de este proyecto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, utilizar esta métrica para evaluar el éxito de los programas de incorporación de nuevos empleados. Sabemos que un nuevo empleado, cuando entra en la empresa, todavía no ha construido una red de colaboración, parte desde cero. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar cómo el grupo de los empleados que acaban de entrar, los new joiners, vemos cómo a lo largo del tiempo monitorizamos en qué medida, en cuánto tiempo son capaces de construir una red de colaboración similar al nivel de las personas que llevan tiempo en la organización. Y si hay algún problema, podemos atacar el problema. ¿De acuerdo? ¿Para qué nos sirve también? Por ejemplo, para detectar la existencia de silos dentro de la organización. Imaginemos que tenemos 5 personas que colaboran muy intensamente entre sí, pero que no tienen ningún tipo de colaboración con el resto de personas de la organización. Esto puede ser algo natural por las características inherentes al tipo de trabajo que realizan, o quizás esto sea una señal muy útil para atacar el problema y llevar a cabo acciones de mejora. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, sería la identificación de aquellas personas que realizan tareas de mayor complejidad. Aquellas tareas que son muy complejas, en general suelen exigir que la persona que las vaya a realizar acceda a recursos y a conocimiento que suelen estar muy dispersos por la organización. Entonces, esas personas suelen necesitar construir una red de colaboración de gran calidad para poder ser capaces de llevar a cabo estas tareas. Hemos hablado a nivel externo. A nivel externo, vamos a ver, a nivel externo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los comerciales. Es muy importante para ellos tener una red de colaboración externa de gran calidad. ¿Por qué? Porque cuantas más personas externas estén colaborando conmigo y cuanto más diversa sea esta red, es decir, cuantas más empresas estén en mi red de colaboración externa, más fácil tendré como comercial vender. ¿De acuerdo? Esto suele ser un indicador claro de por qué algunos equipos de comerciales son más exitosos que otros. Muy bien, hemos visto estos ejemplos. A continuación voy a dar paso a mi compañero Iñaki, que nos va a explicar la apuesta que Microsoft está haciendo en este sentido para integrar todas estas funcionalidades de analítica en una solución enfocada en la experiencia del empleado, que no solamente incluye esto que hemos visto de analítica, sino otras muchas cosas más que nos va a explicar él. Muy bien, muchas gracias. Así es. A ver, aquí comentaros, y esto es un poco primicia para los que no estéis al día de las novedades de Microsoft y del mundo de Data Analytics. Aquí comentaros que el jueves de la semana pasada Microsoft lanzó, y durante este fin de semana ha ido lanzando bastantes vídeos, comentando un poco la gran apuesta que va a hacer por el futuro del trabajo en las empresas a nivel mundial. Y le ha llamado Microsoft Viva.
¿vale? Este nombre creo que es bueno que nos lo vayamos quedando para el futuro. ¿Cómo lo compara Microsoft? O para que veamos la dimensión de esta apuesta de Microsoft. Ellos, uno de los ejemplos que decían es, el mundo cambió hace 30 años cuando el departamento de finanzas y contabilidad se metió dentro del negocio a través de las ERPs. Que les permitían ver qué es lo que estaba pasando en tiempo real, en el que todo el mundo empezaba a tener datos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa revolución que hubo y que hoy en día persiste y que nos beneficiamos de esa apuesta, ¿no?, de inventar esas ERPs, lo comparan a Viva. Y lo comparan diciendo, ahora va a ser el momento que recursos humanos se va a integrar en la empresa. Y entienden ellos que va a ser una revolución de un calado parecido. Entonces, varias de las métricas que nos ha estado comentando Asier, que la primera vez igual que las escuchas te sorprende, ¿no? Y dices, vaya, pero ¿cómo a través del Outlook, cómo a través de Teams y cómo a través del mail son capaces de encontrar todo esto? Bueno, pues no es algo que decimos nosotros, sino que es justo la base en la que se lanza este Microsoft Viva. Viva tiene 3 partes fundamentales las que quiere mejorar o solucionar, ¿no? Uno es la apuesta clara por la colaboración, el aprendizaje y el bienestar. ¿Cómo definen colaboración? Bueno, aquí se trata de tú tienes gente en una organización y ¿cómo te aseguras que les transmites la cultura de forma adecuada? ¿Cómo sabes que entre ellos las personas saben con quién tienen que hablar cada vez que necesitan una información? Y más entendiendo el mundo híbrido al que vamos, ¿no? Cuando una persona lleva 10 años o 15 años en la empresa, sabe a quién preguntar, pero cuando una persona acaba de llegar, ¿cómo te aseguras que su onboarding es lo suficientemente bueno para conocer estas cosas, ¿no? Y entonces también hablan de cómo interaccionan, cuántas reuniones hay, en qué horario hay, qué información se transmite, etcétera. Entonces, aquí Microsoft se va a basar en Teams, Microsoft Teams, esta herramienta que algunos ya empezamos a conocer, para que este sea el punto de encuentro del empleado y desde aquí lance todas estas iniciativas de colaboración y nosotros, como nos ha explicado muy bien Asier, las podamos medir y hacer seguimiento. El segundo punto que ataca Microsoft es el tema del aprendizaje. Y aquí el aprendizaje ya no es algo que gestiona solamente recursos humanos, sino que la idea es decir, oye, ¿cómo metemos el aprendizaje en el día a día de la persona y de los managers? Entonces, a través de Teams, una vez más, hay un módulo de learning en el cual la persona va a poder tener acceso a un montón de cursos de formación en su día a día y lo tiene, o sea, de la misma forma que tienes diferentes tabs de navegación, va a haber una específica de aprendizaje. Y ese aprendizaje va a estar personalizado, además van a meter IA para poder dar nuevas o proponer nuevas formaciones a la persona y también la persona las va a poder compartir de una forma muy fácil, bien en sus equipos de Teams o un manager también podrá a su equipo de trabajo indicar este curso es muy bueno, me gustaría que lo hicierais y la herramienta de forma propia va a hacer seguimiento de quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. Entonces, es esa apuesta de integración del aprendizaje de forma constante en el día a día del trabajador, tanto unos de otros como conocimiento interno que haya en la organización, porque también te va a permitir personalizar esos cursos, como conocimiento del cliente y del externo, ¿no?, de la parte de fuera. Y luego, por último, hay una parte que también es muy interesante que se va a preocupar del bienestar. Y aquí el bienestar va a ir también dirigido en 2 partes. Y le he explicado una parte antes también, Asier. Va al bienestar individual, donde nos va a proponer datos y conocimiento de nuestro hacer en el día a día para que lo podamos mejorar. Ya recibes algunos mensajes en los que te dicen, oye, pues mira, estás trabajando demasiadas horas fuera del tiempo de trabajo y puedes ver una gráfica de evolución, o estás teniendo muchas reuniones, te falta tiempo para tareas para ti y entonces tú puedes asignar tiempos o espacios o huecos donde te aconseja pues que bueno, pues puedas dedicarlo a tu bienestar. O como ha explicado así también el tema de estoy en una reunión
pero estoy trabajando en otras cosas, bueno, pues también a través de mindfulness, a través de un poco de reflexión, etcétera, pues te da claves o te intenta ayudar en medidas de centrar y de no sobrecargar la cabeza con demasiada información o demasiado multitasking, ¿no? Esta información la va a recibir el empleado de forma personalizada con sus datos reales que van a venir de todo este análisis que he estado explicando ayer del entorno 365, pero también lo van a poder recibir los managers de una forma no individualizada, pero sí general, ¿no? Entonces, hasta hablaban, como en el caso de Unilever, que ya los jefes de departamento o managers de área podían ver por una serie de métricas que hemos estado viendo y otras nuevas, pues el riesgo que podían tener sus equipos de burnout, de sobrecarga, ¿no? Y entonces intentar tomar medidas preventivas antes de que eso sea un estándar. ¿Vale? Entonces, esta es una realidad que va a haber que verla. El lanzamiento, las primeras comunicaciones, como he dicho, son de la semana pasada. Se estima que podrá llegar a final de año y luego tendremos que ver también para qué tipo de empresas, qué coste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el futuro del trabajo ya lo ha marcado Microsoft y va a ir por esa línea, ¿eh? Entonces, el siguiente punto que me parece interesante para la conversación hoy que estamos las personas de recursos humanos es decir, vale, pero yo esto en mi organización es algo que podemos hacer fácilmente, es algo que yo estoy en el Excel, como ahora voy a pasar al Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un proceso. Esto requiere un camino y requiere una especialización. Es cierto que todos los que estamos aquí, pues cuando llegó la pandemia, de la noche a la mañana, literal, tuvimos que trabajar desde nuestras casas y el que tenía un Skype o tenía un Teams, pues no tenía otra forma de trabajar y entonces tenía que hacerlo. Sin embargo, nosotros vamos más allá en procesos más complejos y ayudamos a empresas, le llamamos adopción, ¿no? A esta transformación digital, a decir, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿Hacia dónde quieres ir? Vamos a entender cuál es tu objetivo y qué vas a mejorar con ese objetivo a nivel de productividad, colaboración, etcétera. Y vamos a identificar una serie de métricas que nos ayuden a entender si vamos avanzando en esa dirección o no. Entonces, bueno, a modo de ejemplo, os vamos a comentar, pues, un cliente nuestro pues, que opera en 190 países, 160 países, tiene 90 oficinas, tiene 6.000 usuarios. Bueno, pues hace ya un tiempo empezó este proceso de transformación digital porque querían un nuevo sistema de colaboración, querían un nuevo sistema de comunicación, que tenían estos problemas o querían ver cómo podían acercar a las personas que estaban fuera a esta cultura de la organización, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos pidieron ayuda en este proceso. Y aquí, bueno, pues a modo de ejemplo, pues explicaros métricas que podemos tener ahora gracias un poco a lo que he explicado antes Asier, ¿no? A lo que nos ofrece Teams. Podemos saber cuántos usuarios están utilizando ahora estas nuevas herramientas colaborativas, cuántos equipos de trabajo se están creando, cosa que antes eran reuniones informales y no lo sabías, cuántas reuniones organizadas están asistiendo, cuántos mensajes está viendo y luego también incluso podemos ver desde dónde se están conectando, ¿no? Si se están conectando desde un ordenador o si están conectando desde el móvil, porque Teams también favorece mucho este tipo de conexión, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de métricas se pueden realizar, cosa que antes era muy difícil, e incluso... Sí, Iñaki, yo quería comentar una cosita en la diapositiva anterior, sí, por ampliar un poquito esto. Aquí estamos viendo métricas que están muy relacionadas con lo que es la adopción de la herramienta, ¿de acuerdo? Los proyectos de adopción suelen, por supuesto, se suelen medir y se suelen evaluar desde el punto de vista de las métricas de adopción, pero también se está realizando un esfuerzo muy importante desde el área de infraestructuras y de gobierno en analizar con datos, con métricas, la proliferación de equipos, el uso de las bibliotecas y cuestiones como por ejemplo la seguridad de la información. Debido a que tenemos la experiencia de que en proyectos de adopción, si este tipo de herramientas se dejan tal cual a los usuarios, se suele generar bastante caos en cuanto a la proliferación de entornos de trabajo, sin control, se hace un uso inadecuado de las bibliotecas y demás. Entonces, tenemos por un lado métricas y analítica de adopción y por otro también analítica en cuestiones de governance. Perfecto. Sí, totalmente, Asier. Además, es así. Este es un proceso
que trata de sensibilizar, trata de informar, trata de facilitar la adopción de nuevas herramientas y lo tenemos respaldado en datos y esa gobernanza que nos comentas. A modo también de ejemplo, y es solamente un ejemplo, por ejemplo, aquí podemos ver cómo una empresa pues, que trabajaba en Skype está haciendo el cambio a Teams y podemos medirlo, podemos seguirlo y podemos ver si van en la dirección correcta en el timing que nos hemos dado o si van por delante o van por detrás, cosas que también hace un tiempo era muy difícil de tener. E incluso, por ejemplo, en Teams, y esta es una gráfica real de Teams, podemos ver semanalmente la evolución del uso de las herramientas de Teams y las diferentes características que tiene Teams. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo hay una tendencia ascendente en cada una de estas gráficas. Conforme se ha ido haciendo el rollout dentro de la empresa, explicándoles, ¿no? Explicándole qué es Teams, cómo funciona, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Y podemos hacer este seguimiento. Las métricas, veis los picos porque son semanales, entonces el fin de semana pues se nota una bajada, pero bueno, también te ayuda a entender qué semanas pues, o qué fines de semana se ha ido trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, son una serie de métricas, una serie de mediciones que antes desconocíamos y que ahora pues la analítica de datos nos pone encima de la mesa y que nos ayuda en este caso en este avance hacia la digitalización, hacia el nuevo entorno al que nos estamos moviendo. ¿Sí? Y vamos a poner también un ejemplo, cuando hubo la pandemia, este es un ejemplo nuestro de casa, en el que aquí nosotros mediante la analítica de datos también pudimos medir cómo fue esa transición. Aquí podemos ver cómo en los meses de enero y febrero tenía Teams, pues ya llevamos tiempo trabajándolo, lo conocíamos, tenemos equipos de colaboración, bueno, evidentemente todo esto que hemos comentado lo trabajamos en casa y hemos visto cómo cuando llegó la pandemia pues casi hemos multiplicado por 3. Entonces, esto nos permitía tener la visión general de la empresa, de los diferentes departamentos, de bueno, pues las diferentes métricas que nos da Teams. Número de chats, número de chats grupales en los que hay, número de reuniones en las que ya están previstas y que la gente está asistiendo y número de reuniones one-to-one que la gente va teniendo, ¿no? Entonces, nos permitía ver tanto organizacionalmente de toda la estructura o incluso de un departamento concreto, etcétera, nos permite ver pues toda esa evolución que ha habido y entender que bueno, pues que estábamos funcionando de una forma adecuada y también pues pudimos identificar si había algún exceso de efecto en algún momento, ¿vale? También un comentario simplemente, si os fijáis en las gráficas, para recursos humanos esto nos importa mucho, las gráficas cuando pasa el tema individual no te permite Teams identificar la persona concreta, sino como ha explicado Asier, ya vienen codificadas o en algunos casos te pueden venir agrupadas, etcétera, para salvaguardar la confidencialidad del empleado. Esto también es un tema que en recursos humanos nos importa mucho, ¿no? Cuando vas a hacer este tipo de propuestas, ¿eh? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo real de cómo estuvimos monitorizando pues, todo lo que es la pandemia, el uso de Teams y, bueno, pues toda la información que nos permitió pues entender que estábamos yendo en la dirección correcta, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la presentación que queríamos dar. Hemos querido cubrir diferentes ámbitos, ¿no? Pasado, presente y futuro de los retos que estamos teniendo en recursos humanos y cómo la analítica de datos nos está ayudando y creo que lo estáis viendo, ¿no? Cómo nos está ayudando a recursos humanos a hablar y a enfrentarnos a retos cada vez más complejos. Realmente estamos en un entorno muy cambiante, estamos en un entorno en el que tenemos la guerra del talento, la pandemia ha cambiado las relaciones y las formas de trabajo, la digitalización estamos viendo que claramente está para quedarse. Entonces, creo que desde recursos humanos, como personas preocupadas por el cambio y la innovación dentro de la organización, necesitamos entender estas herramientas, necesitamos entender cómo funcionan y necesitamos empezar a pensar cómo las podemos implementar dentro de la empresa. Y ahí las empresas, yo creo que antes hagan este ejercicio, que antes se vayan posicionando, que antes vayan involucrando a sus trabajadores, a sus líderes de la organización en todas estas nuevas posibilidades que nos está ofreciendo
la tecnología, pues bueno, son las empresas que van a conseguir esa experiencia de empleado, ¿no?, tan deseada por unos y por otros, para conseguir que las empresas sigan creciendo y sigan afrontando los retos del futuro con mayor garantía y con datos que sujeten y sostengan nuestras acciones, ¿vale? Pues esta es nuestra presentación. Muchísimas gracias, Iñaki, Asier. La verdad que ha sido súper interesante. He olvidado comentar al principio en la presentación que, como siempre, estamos abiertos a las preguntas de los participantes que podéis hacer llegar en el chat. Tenemos ya alguna, pero quizás, pues bueno, en este momento, pues seguro que hay cosas que a todos nos interesa profundizar o que yo creo que habéis dado una visión global muy interesante. Esta es más para Iñaki, ¿no? Como compañero, digamos, de recursos humanos. ¿Cuál es un poco el reto para los departamentos de gestión de personas de transmitir a los equipos, digamos, que las bondades de esta nueva tecnología, ¿no? ¿Cómo equilibrar un poco esa mejora de la experiencia del empleado con esa posible desconfianza que se puede generar por el control o lo que comentabas tú ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, pues digamos, por la confidencialidad, lo que llamamos el dato merecido, ¿no? Cómo llevar a esto desde un punto de vista que podamos transmitir esa ética, digamos, de las métricas, ¿no? Sí. A ver, es muy buena pregunta, es una pregunta totalmente de actualidad y cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su clima laboral, cada empresa tiene sus relaciones laborales, cada empresa sabe de dónde viene y hacia dónde va. Lo que sí que es cierto, y me gustaría concretar aquí, que todo esto que estamos viendo de Viva o toda esta analítica de datos que Asier ha estado hablando, ya por arquitectura de la propia naturaleza, Microsoft ha hecho un esfuerzo muy grande en asegurar las confidencialidades, en crear barreras de entrada para que la empresa o la persona que organiza esta información va a haber sitios en los que va a tener acceso y va a haber sitios que, por muy buen cliente que seas de Microsoft, no tienes la capacidad de entrar ahí. Jamás, porque está diseñado para que no tengas esa capacidad. Y de hecho, nosotros, y así nos podrá comentar, había veces en los que te encontrabas con que se codificaban personas, se agrupaban datos o incluso en algún momento también me parece que generaba datos, ¿no?, para romper esa... Sí. Hay diferentes estrategias que utiliza esta herramienta para evitar que en ningún caso la empresa pueda hacer drill down, que pueda irse de forma granular a analizar de forma policíaca a un empleado concreto. Cosas como, por ejemplo, la anonimización de las personas o incluso la herramienta, si detecta que intentas, gracias a esa mezcla entre datos reales de la empresa de recursos humanos y los de actividad, intentas hacer un poco pescar a ver quién es esa persona, ¿vale? Lo que hace es esconderte la realidad. Es capaz la herramienta de cuando intentas llegar a descubrir cuál es esa persona, darte datos de mentira. Luego, en algunos análisis más avanzados, como por ejemplo cuando hacemos un análisis por pares para identificar cuáles son los hábitos que explican las diferencias entre grupos, ¿vale? Cuando contrastamos, tiramos grupos contra grupos, no te deja analizar grupos pequeños. ¿De acuerdo? Te exige analizar grupos grandes de personas para que tú no puedas comparar un empleado con otro en concreto. Entonces, como veis, y es lo que está comentando Asier, ya por definición la herramienta no nos deja. Pero luego viene el día a día. Entonces, aquí es donde importa la ética de la organización, importa la ética de los mandos que hay, de los responsables de área, etcétera, también de utilizar esta información de forma adecuada, ¿vale? Y no transmitirlo como una herramienta de control, sino como una herramienta de mejora. Y luego no nos olvidemos también que Microsoft siempre está trabajando en dos direcciones. Una, la de que tú te puedas mejorar con tus datos, y ahí sí que tú vas a ver tus datos, cosa que la organización, como ha explicado ahora Asier, no puede ver. Tú sí que vas a ver tus métricas individuales de reuniones, de horas fuera de trabajo, etcétera, etcétera. Eso sí que te lo va a decir a ti, pero te lo dice como medidas de apoyo, aprendizaje, técnicas para que tú puedas trabajar de una forma, pues, siguiendo este wellness, ¿no? Este bienestar que está hablando Microsoft. Entonces, tiene esa parte positiva individual para ti y luego tiene la parte de la organización que tiene que saber utilizarla bien. Una vez más,
es como todo, cómo utilizamos una herramienta, pues es lo que nos marca. Y ahí nosotros sí que, como recursos humanos y dentro del plan de adopción, tenemos que ser cuidadosos de cómo lo comunicamos, con qué objetivos tenemos y qué preguntas nos queremos hacer, ¿no? Y se trata de ir introduciéndolo de una forma positiva dentro de la organización, tanto para la persona como para la organización. Vale. Bueno, llega otra pregunta un poco sobre Viva. Sí que es cierto que sabemos poco, yo también leí la noticia este fin de semana y parece ser que se articula una mezcla entre lo que era Yammer, ¿no? Creo que era la de Microsoft y a través de Teams, etcétera. No sé, sabemos, o por quizás vosotros que estáis más al tanto de tendencias, hacia dónde va a ir el coste, si se va a integrar dentro de los paquetes, si va a ser un tema que podemos adoptar de forma individual, o todavía tenemos desconocimiento del tema. ¿Quieres responder tú, Asier, o...? La verdad es que todavía está bastante en el aire. Es verdad que están sacando algunos de los paquetes ya en preview para aquellas personas que tienen licencias en productos que se están integrando ya, ¿de acuerdo? Pero todavía no sabemos cómo va a quedar plasmado esta herramienta en agregado a nivel de licenciamiento. Vale. En algunos comunicados se habla de que, por ejemplo, algunas partes de Viva, como podría ser Viva Insights, que es esta parte analítica de datos, pues igual te piden un mínimo de 5.000 usuarios. Microsoft ya desde hace años se ha movido también a licencias por empleado por mes. Entonces, cualquier multiplicación en esta dirección, bueno, pues va a costar. Microsoft gana dinero con estas acciones y en algún momento habla de $6 por empleado o según el tipo de clientes te bajan a $2 por empleado. Pero bueno, entiendo que tendrán que ser negociaciones macro porque estás hablando de un tamaño de empresas importantes. Son lo que denominan Enterprise Agreements. Sí, que ahí el precio no es específicamente el que puedan indicar en ninguna web, sino que entra en la negociación entre las partes. En la negociación. Y lo que sí que es cierto que ya hay capacidad para algunas de las mediciones que hemos expuesto hoy, ya son una realidad, ya las podemos tener, algunas de ellas, y algunas de ellas ya vienen integradas dentro del paquete. Entonces, lo que es una monitorización básica se puede empezar a tener y a partir de ahí se puede empezar a crecer. Lo que sí que queda claro es que Teams va a ser la base, el core, el punto de encuentro para el trabajador y a partir de ahí lo irá dirigiendo hacia unos módulos, hacia formación, colaboración, etcétera. Pero Teams va a ser la herramienta del futuro. Sí, yo quería destacar antes de cerrar esta parte en cuanto a lo que es el licenciamiento para analítica. Hay muchas cosas que se pueden hacer en diferentes niveles de licenciamiento. Se puede llegar a tener todo a un coste o se pueden ya empezar desde el principio, desde los niveles de licenciamiento más bajos, a realizar analíticas bastante potentes. ¿De acuerdo? La cuestión es, en cada caso, hay soluciones que se adaptan mejor o peor según la necesidad. Vale. Bueno, es curioso cómo todo está basado en Teams, cuando hace poco más o menos de un año nadie había casi oído hablar de la herramienta, ¿no? O sea, es impresionante. Sí. Una pregunta que nos hacen concreta sobre el multitasking, perdón. ¿Se detecta solo si las reuniones a través de lo que son las herramientas de Microsoft? Sí. O si, por ejemplo, como estamos hoy nosotros que estamos en una externa, no, solo exclusivamente a través de Teams, ¿no? Con una matización. Si esta reunión externa ha reservado una franja en el calendario de Outlook, entonces sí que lo tiene en cuenta. Vale. Esta herramienta lo que hace es rastrear información de la herramienta Outlook, de Exchange. Entonces, dependerá de si este evento que estamos teniendo ha quedado registrado como una franja reservada en ese calendario. En ese caso, sí. Si no, no. Vale. Y lo mismo sucedería con los correos. Si una persona envía un correo fuera del ecosistema de Office 365, por ejemplo, por Gmail, pues tampoco detectaría ese correo leído o ese correo enviado, ni el tiempo que ha dedicado a ello. Vale. Otro tema, tendemos a pensar, y estoy seguro que muchas compañeras y compañeros cuando lo están viendo la sesión de hoy, piensan que esto es para grandes compañías, ¿no? Es cierto, hay cierto sesgo al respecto, ¿no? ¿A partir de qué tamaño creéis que es interesante? Nosotros, por ejemplo, en Navarra, que tenemos un tejido donde tenemos una presencia muy grande de pymes. La aplicación más evidente y más sencilla y más inmediata que ya estamos haciéndolo de la analítica es sobre todo en cuestiones relacionadas con la adopción.
¿De acuerdo? Las pequeñas empresas no suelen tener estos requisitos tan grandes de analizar el comportamiento de grandes cantidades de personas. Sí, porque hay una sensibilidad más digamos, más intuitiva, ¿no? De hecho, una de las razones de que Microsoft no permita introducir herramientas como Workplace Analytics en pequeñas empresas es precisamente esa, que la protección de la privacidad de las personas en conjuntos de personas pequeños es más complicada. Cuantos más grandes sean los grupos, más fácil es proteger esa privacidad sin perder esas conclusiones interesantes que podemos extraer. ¿De acuerdo? Sin embargo, en cuestiones relacionadas con la adopción de tecnologías, ahí sí que podemos entrar. Y de hecho estamos entrando. ¿De acuerdo? Vale. Realmente, para las empresas, el tamaño importa, pero importa también mucho la intencionalidad. Es decir, si una empresa quiere entrar en esta digitalización, tiene que pensar cuál es cuál es su necesidad, hacia dónde quiere llegar y tener una apuesta clara en este sentido. Nosotros, bueno, ya nos conocéis, en CIC creamos estas plataformas de colaboración en grandes empresas y tenemos clientes muy variados del sector banca, el sector privado, el sector público, no voy a decir ahora nombres, pero bueno, estamos hablando de empresas, generalmente son empresas nacionales con el centro de decisión en España, porque es donde se decide qué apuesta se quiere hacer o no por la digitalización. Entonces, cuando una empresa realmente tiene esta mentalidad y tiene esta apuesta, hay muchas herramientas, como ha explicado Asier, en las que puedes entrar en una medida o en otra medida para entrar en este nuevo mundo, ¿no? Cómo colaboras, cómo te aseguras que todas las personas están en una comunicación. Entonces, realmente el tamaño importa, pero es más la apuesta decidida y clara que tenga una empresa por entrar en la digitalización lo que va a marcar la diferencia. Una vez que tienes esta, será una herramienta o será otra, pero ya sabes hacia dónde vas. Iñaki, hablabas antes también de que esto supone, digamos, que es comparable a la adopción de los RPs, ¿no? Hace 30 años y es el impacto que siempre me he reclamado desde el punto de vista de los profesionales del impacto en el negocio, ¿no? Y de socios estratégicos del negocio. ¿Creéis que el camino puede ir hacia la integración, digamos, de ambos también, digamos, por una visión más desde el punto de vista de CEOs o de propiedades de la empresa, que tengan una visión en la que podamos cruzar datos, todas estas analíticas, con los datos que tradicionalmente nos han proporcionado los RPs? Sí, bueno, ¿quieres responder tú así? De hecho, el objetivo es ese. El objetivo es tener una arquitectura lo más abierta posible. Microsoft dispone de herramientas como Power BI que te permite analizar, portalizar, exponer informes tomando información de diferentes fuentes. Se pueden atacar, bueno, no voy a entrar en tecnicismos, pero bueno, se puede atacar toda la información del ecosistema de Office 365 y, por otro lado, también se puede atacar información que provenga de muchas otras fuentes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí son proyectos específicos de acuerdo a las necesidades de cada empresa donde se agrega toda esta información y se extraen las conclusiones que se necesita extraer. Sí. La idea un poco que tiene Microsoft, o que parece que tiene Microsoft, es que Teams sea este nuevo ERP, ¿no? de recursos humanos, que sea esa plataforma única en la que la persona entra y a partir de ahí interactúa. Si lo haces desde esta plataforma única, todo va a quedar grabado, todo va a quedar registrado y vas a tener la capacidad de generar una cantidad ingente de datos que después, mezclada con las mediciones tradicionales, es donde vas a poder trabajar y sacar conclusiones y sacar análisis. Y luego, realmente, la apuesta de Microsoft está de que recursos humanos esté presente en cada empleado y esté presente en cada manager de una forma fácil y sencilla. Y realmente no vas a tener que cambiar de programa o no vas a tener que pensar en otra cosa, sino que te vas a encontrar la formación, te vas a encontrar las métricas, te vas a encontrar, te van mails y avisos de una forma en la que te simplifica, ¿no? Que no tienes que cambiar ni tan siquiera tu mente, sino que se trata de integrarlo en recursos humanos en el día a día de la persona. Y otra vez buscando esta experiencia global del empleado dentro de la organización. Vale, nos preguntan si, al igual que se pueden entender el comportamiento del empleado en el día a día y establecer planes de mejora al respecto, ¿existe alguna herramienta que te permita analizar cuáles serían los mejores perfiles? Entiendo que aquí damos un paso más que estaría dentro de medir el desempeño, ¿no? Probablemente. Sí, correcto.
Esta, si me permites, Asier, igual va más orientada, ¿os acordáis que he dividido las necesidades de recursos humanos en 3 bloques? Esta sería el bloque 2. Esta es claramente un bloque 2 en la que, bueno, nosotros, por ejemplo, contamos con un equipo de Data Analytics que está formado por gente de matemáticas, gente de programación, gente de telecomunicaciones, y se trata de tener estos retos dentro de la organización, ver qué cantidad de métricas podemos generar dentro de la organización y empezar a parametrizarlas para ver qué tendencias y qué conclusiones y qué correlaciones tenemos en un futuro. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. ¿Hay muchas empresas que lo están haciendo? También. ¿Hay mucha literatura sobre esto? Sí. Pero lo que se trata es que nos funciona a nosotros. Entonces, estos son proyectos in-house, ¿no? Proyectos más pequeños con los que, como he dicho, creo que el profesional de recursos humanos es bueno que cuente con un asesor tecnológico, matemático, estadístico, todo integrado que le pueda facilitar este trabajo, ¿no? Esta colaboración. Y entre los dos van a ver qué es lo que funciona en mi empresa y qué me da la tecnología para poder medir y llegar a conclusiones. De momento no tenemos más preguntas. Yo creo que la verdad que ha sido muy interesante. A mí, bueno, particularmente me gusta mucho este tema. La verdad que lo he disfrutado mucho. Entonces, pues muchísimas gracias a Iñaki, a Asier, gracias a CIC. Bueno, esperamos seguir colaborando con vosotros y yo creo que tenemos muchas cosas todavía de las que ir profundizando, y lo bueno digamos, de estas temáticas es que así como este fin de semana o tal, constantemente pues estamos avanzando y estamos viendo nuevas cosas y estáis ahí a la vanguardia de todo. ¿Vale? Nada, muchísimas gracias también a todos los asistentes y bueno, os emplazamos, mañana tenemos otro webinar de otra temática totalmente distinta y os emplazamos a seguir conectando. De momento no de forma presencial, que también nos gustaría, pero bueno, disfrutando de todas las herramientas que nos permite esta digitalización también, ¿no? de recursos humanos. Vale, pues nada, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós, buen día. Adiós.